Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud, estrés y piel colgante. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Tenemos varias preguntas, Jorge y yo. Jorge les envía un saludo. Jorge, saluda por favor. Muy bien, ok. Tenemos varias preguntas preguntándonos sobre cuál es la causa de la piel colgante en distintas partes del cuerpo. Y voy a aprovechar para explicar los descubrimientos que he hecho relativo a qué es lo que causa esa piel colgante. Ya después que está causado, es un poquito más difícil resolverlo, pero se puede hacer ejercicio y demás. Pero vamos a ver qué usted puede hacer para que lo evite, para que no se agrave, para que no le pase. Voy a la pizarra un momentito. Fíjense, lo que descubrí es que la caída de la piel está muy relacionada al tema del estrés. De hecho, quiero enseñarle una foto aquí para que vea de qué estoy hablando, ¿no? Para darle un poquitito. Mira, aquí tiene, ¿ok? Ven, por ejemplo, aquí tiene, ¿verdad? Esta es una mujer, ¿verdad? Que si se fija, pues tiene la piel colgante, ¿no? Pero muchas veces pasa en este área, que es de las áreas que más le molesta a las mujeres, ¿verdad? Pero esa piel colgante que puede ser en la cara, puede ser en la papada, puede ser en la barriga, puede ser en las piernas, en distintos sitios la piel puede caerse. Obviamente estéticamente no se ve muy bien y es algo que molesta bastante la figura y la forma en que la mujer se percibe a sí misma, ¿no? Sobre todo a las mujeres, ¿no? Pero voy un momentito a la pizarra para explicar qué es lo que está pasando, qué está causando eso, fíjense. Vamos a empezar por entender, ¿verdad?, que el cuerpo, ¿verdad?, pues tiene su capa protectora que se llama la piel. Pero la piel en realidad, que es un órgano, porque es un órgano vivo, el órgano más grande que tiene el cuerpo es la piel, porque la piel respira y es más grande que todo lo otro junto, ¿no? La piel está ahí sujetada por una estructura que principalmente lo que sujeta la piel en sitio son los músculos. En la parte de adentro, acá adentro, hay unos músculos que sujetan la piel. Imagínese usted que la piel es como si fuera un traje que usted se ha puesto. Imagínese un traje así de fiesta de carnaval, ¿no? Se pone su traje, ¿no? Y dentro hay como unos tensores. Esos tensores se llaman los músculos. O sea, la piel no está sobre el cuerpo flotando sola. Está unida y hay unos músculos dentro que la sujetan, ¿no? O sea, que hay de la misma forma que la gravedad ala hacia abajo, porque la gravedad ala hacia abajo, porque estamos en un planeta que tiene gravedad, ¿no? Pues hay unos músculos que alan hacia adentro. Entonces, en la medida en que estos músculos se debilitan, que son los que sujetan la piel, pues la piel tiende a colgar, ¿eh? Empieza a colgar, ¿no? Usted pone un brazo y entonces empieza a colgar por acá, ¿no? O sea, que básicamente la piel se puede sujetar porque hay unos músculos dentro que la sujetan. En la medida en que esos músculos se empiezan a romper, se empiezan a debilitar, o hay menos creación o renovación de músculos, pues entonces la piel empieza a caer. Todos los casos que usted vea de una persona que tiene la piel caída, el factor principal que la hace caer es realmente el estrés. Obviamente, una persona va envejeciendo y se va poniendo así más viejito como yo, que ya estoy para 66, para 67, pues empiezan algunas partecitas así como a colgar más, ¿no? Es inevitable porque uno va acumulando cierto desgaste. Está comprobado científicamente que a través de los años la masa muscular se reduce hasta 40% o más, ¿eh? O sea, que una persona según envejece cada vez tiene menos músculo y más grasa. Menos músculo y más grasa. Eso es ley de vida, ¿no? Usted observa que un hombre joven puede ser bien musculoso así, pero ya cuando va entrando en edad, pues cada vez se le hace más difícil construir músculo y tiene más grasa. O sea, el hombre se va poniendo blandito, ¿eh? Pues esa regla de vida de que la masa muscular se va rompiendo según va pasando la edad, aplica al tema del estrés que se va acumulando, donde ya va cayendo la musculatura y entonces obviamente la piel empieza a ponerse más suave, más
más colgante, menos tensa, ¿no? Ok. Ahora, los factores principales de esto, ¿no? Se sabe, está comprobado científicamente, que las deficiencias crónicas, ¿qué son crónicas? La palabra crónica viene del griego cronos, que quiere decir tiempo, ¿no? Así que algo que es crónico es algo que está todo el tiempo, ¿no? Así que una deficiencia crónica, por ejemplo, se sabe que las deficiencias crónicas de vitamina B12, de vitamina D, que es la vitamina del sol, de vitamina C, todas estas deficiencias o la deficiencia crónica de yodo contribuyen a que el cuerpo entra en estrés. Cuando el cuerpo entra en estrés porque le falta uno de sus elementos vitales, automáticamente produce, cuando el cuerpo tiene estrés, produce una hormona que se llama cortisol. Usted sabe que el estrés engorda, pero el estrés, además de que engorda, le rompe los músculos y le destruye la piel, se la deja caer. Usted puede observar que una persona que acaba de perder un ser querido y está en la funeraria, pues usted va a observar que la persona, con el dolor de esa pérdida, el estrés que eso causa, se siente como envejecida. Usted lo ve en las facciones. ¿Por qué? Porque los niveles de cortisol de la pérdida de un ser querido son tan altos que entonces se empiezan a destruir los músculos aflojan la piel, ¿no? Por eso que una persona que ha pasado muchas dificultades en la vida, pues se le nota en su piel. Y una persona que lo pasa suave, que está siempre como de vacaciones, pues no se ve tan envejecida. Cuando usted le dice a una persona, qué joven te ves, lo que le está diciendo es, qué bien se ve tu piel. Sí, en verdad eso es lo que le está diciendo, ¿no? Cuando ve que dice, ay, fulana se ve tan viejo, le está diciendo cuánto estrés está sufriendo, porque eso es lo que el estrés desgasta el cuerpo. ¿Qué pasa? Hay unas glándulas aquí atrás, que se llaman las adrenales, que ya sabemos que esas glándulas producen la hormona cortisol. La hormona cortisol es la hormona de estrés. Esa hormona, la acción que tiene sobre los músculos es que si hay un músculo así, cuando viene el cortisol empieza a partir el músculo en pedacitos. La razón por la cual el cuerpo parte con el cortisol esos músculos en pedacitos es para convertirlo en lo que llaman aminas. Aminas es lo mismo que aminoácidos. Los aminoácidos son los componentes de las proteínas y las proteínas son las que forman los músculos. Así que cuando hay mucho cortisol va a haber mucha destrucción de músculos en un esfuerzo del cuerpo de convertir sus músculos en comida. La intención del cuerpo cuando hay estrés es romper sus músculos para suplirle esas aminas a las células, para entonces alimentarse el mismo. O sea, que una persona, usted ve que los niños, por ejemplo, que pasan mucha hambre, en esos países bien pobres, tienen la barriguita caída, ¿verdad? Pues hay quien no sabe y dice, no, es que tienen parásitos. Sí, es verdad que tienen parásitos, pero la barriga se le cae a un niño que está pasando hambre porque hay un músculo aquí que es el que sujeta la barriga. Cuando el niño pasa mucho estrés por el hambre que tiene, el cuerpo destruye los músculos porque crea cortisol. Si usted pasa hambre, crea cortisol. Si crea cortisol, destruye los músculos. Si destruye los músculos, se le cae la piel. Así que básicamente el estrés es lo que causa. ¿Cómo lo hacemos? Véase el episodio número 199 para que entiendan muy bien lo del sistema nervioso, porque la mayoría de las personas que tienen más estrés, los que tienen un sistema nervioso excitado, que duermen mal, se levantan cansados, están estresados, ese tipo de cosas crea tanto cortisol y tanta destrucción de los músculos que obviamente le tumba la piel. Cuando las personas hacen esas dietas horribles de contar calorías, que algunos comen 500 calorías al día, que eso es como morirse de hambre, le causan tanto y tanto estrés que adelgazan, pero le quedan todos los pellejos colgando. Y eso pasa, pues, porque el estrés destruye la musculatura y eso tumba la piel. Así que la forma de evitar que se pierda la piel, que le quede todo colgando en pellejo, es, pues, evitar el estrés al cuerpo, dándole una buena nutrición, vea lo que es la dieta 3x1, tome suficiente agua, cumpla con las deficiencias vitamínicas que tiene, duerma bien, disfrute de la vida, y entonces se va el estrés y la piel le va a quedar chuchín. Y esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.